Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Samuel, capítulo 14. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más para poder seguir escuchando de tu hermosa palabra, Padre. Gracias por darnos esta bendita oportunidad. Gracias por ser tan misericordioso y darnos la oportunidad de leer tu palabra, de poder compartirla, Padre, y sobre todo de poder entenderla, para poder guardarla y atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida, Padre, porque deseamos servirte de corazón, deseamos hacer tu voluntad, porque solo tú importas, porque solo tú eres lo más importante en nuestra vida, Padre. Sin ti no somos nada. Ayúdanos, por favor, con el entendimiento de tu palabra. También te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, y que nos ayudes a vivir una vida que sea agradable ante tus ojos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Qué maravilloso privilegio, ¿verdad, amigos? Que nuestro Padre nos da. Como dicen, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos son aquellos que ponen de verdad el interés de querer conocer a Dios, el interés de acercarse más a Él. Así que bienvenidos sean aquellos que lo hacen, como ustedes que ponen a Dios en primer lugar. Pero bueno, hoy día continuando con nuestra recopilación, nos quedamos en que pues ya Saúl ya estaba gobernando, ¿verdad? Entonces dice, Saúl había reinado ya un año. En el segundo año de su reinado, seleccionó a 3,000 soldados especiales, dice, y llevó a 2,000 de ellos a Migmas y a la región montañosa de Betel, mientras los otros 1,000 quedaban con Jonatán su hijo en Gabá, en la tierra de Benjamín. Y al resto lo envió a sus casas, porque como ya no había guerras ni batallas, pues no era necesario. Pero ¿qué pasó? Dice, Jonatán, que era hijo de Saúl, atacó y destruyó a la guarnición filistea que estaba en Gabá. Esta noticia corrió rápidamente entre los filisteos y Saúl convocó a todo Israel a las armas. Anunció que había destruido una guarnición de los filisteos y advirtió a las tropas que se habían hecho abominables delante de los filisteos. Todo el ejército israelita se movilizó y se reunió en Gilgal. Ahora, nuestra pregunta es, ¿habrá hecho bien Jonatán en hacer eso? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Realmente no lo sabemos, no lo explican acá, solamente dice que él atacó y destruyó a la guarnición filistea. Quizás porque deseaba pues destruirlos, ¿verdad? Porque siempre los filisteos, como sabemos, atacaban a Samuel. Pero también sabemos que durante el tiempo de Samuel ellos ya no iban, ya no atacaron más. Hasta que sucedió lo que Jonatán hizo, ¿verdad? Los atacó. Entonces, al suceder esto, pues los filisteos inmediatamente reclutaron un poderoso ejército de 3,000 carros, 6,000 jinetes y tantos soldados como arena hay en la playa, y acamparon en Migmas al este de Betabel. Entonces, todo empezó porque Jonatán atacó a los filisteos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces todos los filisteos se levantaron contra todo el pueblo de Israel. Como digo, no sabemos cuál habrá sido la causa que Jonatán lo llevó a hacer eso, porque no lo tenemos escrito, solo sabemos lo que él hizo. Entonces, cuando los israelitas vieron la gran cantidad de soldados enemigos, perdieron su valor y trataron de esconderse en cuevas, fosos, peñascos, excavaciones y cisternas. Y también algunos cruzaron el río Jordán, huyeron a la tierra de Galaad. ¿Se imaginan? Claro, o sea, cualquiera ver
un ejército enorme como el que estaba presentando los filisteos, ¿verdad? Con tantos jinetes, tantos soldados, dice, como arena del mar. Entonces me imagino que cualquier ser humano normal se puede atemorizar. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Ellos tenían por qué atemorizarse? ¿Tenían razón de tener miedo? Claro que no. ¿A quién tenían ellos? Tenían a Dios, tenían a Jehová, tenían al Dios Todopoderoso que estaba junto con ellos. No tenían por qué tener miedo en absoluto. Solo bastaba con tener fe y confiar que Dios iba a estar delante de esa batalla y que todo iba a salir bien. Porque como sabemos, no importa si el pueblo israelita quizás haya sido 5 veces más grande que el pueblo filisteo. Si no ponen a Dios primero, van a perder. Y si ellos eran tan pocos frente al a la enorme cantidad de soldados, ¿verdad? Jinetes y caballos que tenían los filisteos, si de nada les serviría, así sean ellos poco israelitas, si ponen a Dios primero. Entonces, ¿tenían razón para temer, asustarse, esconderse? Claro que no. ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba la confianza en el Dios Todopoderoso? Que sabían que Él estaba ahí, con ellos. Ya habían hecho las paces. Ya estaban haciendo las cosas en la manera que a Jehová le agradaba. Samuel estaba con ellos y los estaba ayudando. ¿Por qué tener ese miedo? Ahora voy a nosotros. ¿Alguna vez hemos tenido ese miedo también nosotros? ¿Alguna vez nos hemos sentido solos también? Bueno, como seres humanos imperfectos, quizás, pero ¿teníamos razón de tener miedo? ¿Tenemos razón de temer en lo que va a pasar en el futuro? Claro que no. Nada está en nuestras manos. Todo está en las manos de nuestro Creador y debemos dejarla en sus manos. Él se encargará. Él verá lo que es mejor para nosotros. Él guiará nuestro camino. Ni nosotros mismos sabemos qué es mejor, qué nos conviene a nosotros o no. Pero nuestro Padre sí. Entonces no debemos tener miedo de ninguna manera, ni de ninguna forma, a nada. Ni siquiera a la muerte. Porque más adelante vamos a resucitar nuevamente. Cuando venga Jesús. Nos iremos, sí, brevemente. Dormiremos. Nos iremos hasta que Jesús venga y nos vuelva a resucitar. Entonces no debemos tener miedo de nada. De lo único que debemos temer es alejarnos de Dios. Es hacer las cosas que desagradan a Él. Ahí sí debemos tener miedo. Porque vendrán cosas terribles si nos alejamos de Dios. Pero si estamos a su lado, no debemos temer absolutamente de nada. Debemos confiar y dejar todo en sus manos. Entonces, realmente no había razón alguna para que estas personas tuvieran tanto miedo. No había razón. Entonces, ¿qué pasó? Mientras tanto, dice, Saúl se quedó en Gilgal y los que estaban con él temblaban de miedo ante lo que les esperaba. Vuelvo y repito, ¿tenían razón por qué temer? Claro que no. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada. Pero como todavía no llegaba y los soldados estaban desertando rápidamente, decidió ofrecer un holocausto y una ofrenda de paz él mismo. Entonces, ¿qué pasó? Samuel, como sabemos, es el rey y estaba encargado de todo, ¿verdad? Samuel era quien ungió a Saúl para ser rey. Él le dijo, espérame que en 7 días yo regreso.
Pero al parecer quizás se demoró un día más, 2 días más, no se sabe. O estaba dentro de esos 7 días. Solo sabemos que todavía no llegaba. Dice, Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada. Pero como todavía no llegaba. Entonces no sabemos si es dentro de los 7 días o quizás era el 8.º día y todavía Samuel no llegaba. Y muchos soldados estaban desertando. Se le ocurrió la brillante idea a Saúl de ofrecer un holocausto y una ofrenda de paz él mismo. Pero cuando estaba terminando, llegó Samuel. Saúl salió a encontrarlo y darle la bienvenida. Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué se molestó Samuel? Porque está escrito que solamente los sacerdotes, los elegidos por Jehová, pueden hacer el holocausto y la ofrenda a Jehová. No es que cualquiera lo pueda hacer. No es que a mí me da la gana de hacer, hago aquí mi holocausto y ofrezco a Dios porque quiero hacerlo. No. Jehová no dijo en ningún momento cualquiera lo puede hacer en el lugar que quieran y como quieran. No, al contrario, él dijo solamente lo podían hacer los sacerdotes y en este caso Samuel, que era también como el sacerdote en ese momento, ¿verdad? Y era más que el sacerdote, era los ojos de Dios mismo, quien hacía la voluntad de Dios. Dios lo guiaba, hablaba con Samuel, como sabemos desde que era pequeño, y le daba las instrucciones de lo que tenía que hacer. Samuel dormía al costado del arca de la alianza en el tabernáculo. Entonces, desde pequeño, él era un sacerdote, imagino que ahora ya sería el sumo sacerdote, quien ayudaba también en el tabernáculo y que era un profeta de Dios. Entonces era no solamente un sacerdote, sino era un profeta de Dios. Y él sí lo podía hacer. Nadie más. Dios no dijo cualquiera, ni donde quieran. Entonces Samuel se enojó muchísimo porque Saúl no estaba obedeciendo las normas, las leyes que Jehová había dado. Entonces le dijo, bueno, respondió Saúl, cuando vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas en el tiempo que dijiste y que los filisteos estaban en Migmas listos para la batalla, me dije, los filisteos están listos para atacarnos y no hemos pedido la ayuda de Jehová. Entonces ofrecí el holocausto sin esperar tu llegada. Dos cosas importantes. Claro, como cualquier ser humano, lo primero que haces es tratar de resolver la situación en el momento, ¿verdad? Pero nosotros no somos cualquier ser humano, no somos humanos de este mundo. Somos siervos de Dios. Y tenemos que poner a Dios primero. Entonces, en ese momento de desesperación que es normal, porque somos imperfectos, lo que él debió hacer es orar. Pedirle a Dios guía, ayuda, claridad. ¿Qué debo hacer? Y lo que debió hacer después es esperar. Samuel, como sabemos, venía a dar instrucciones. Le dijo, espérame. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Obedecer. ¿Qué tenía que hacer a los soldados que estaban con temor? Orar. Orar junto con ellos. Orar a Dios, pedirle que les dé fortaleza. Eso es lo que tenía que hacer Saúl en el momento, orar. No tomar las decisiones que a él le parezcan convenientes y hacer lo contrario a lo que sabemos que Jehová había dicho. Entonces, estaba haciendo algo que no era agradable a Jehová, porque él no tenía por qué ofrecer holocausto, porque eso no le corresponde a él. Segundo,
no fue paciente ni obediente a lo que Samuel le había dicho que lo esperara 7 días. Entonces, esto nos enseña a nosotros lo importante que es la paciencia, que debemos ser pacientes. No debemos tratar de apresurar la situación ni las cosas, sino dejar todo en las manos de Dios. Orar, sí, para que nos guíe, para que nos dé el entendimiento, para que nos dé la fortaleza que necesitamos, pero ponerlo a Él primero, para que Él nos ayude a ver las cosas y poder resolverlas en la manera que Él espera que lo hagamos. Entonces, lo importante de ser pacientes y obedientes. Has desobedecido el mandamiento de Jehová tu Dios. Él quería hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre, pero ahora debe acabar tu dinastía. ¿Se dan cuenta? Culpa de él mismo, de sus malas decisiones, de su falta de paciencia. Dios lo había designado a él para que sea rey, pero Samuel le dijo, tienes que poner a Dios primero, tienes que ser obediente a lo que Él te dice. Ni siquiera escuchó lo que Samuel le había dicho, que tenía que esperar. Tenía que esperar, tenía que ser paciente, tenía que confiar, tenía que dejar todo en las manos de Dios y no tomar sus propias decisiones, que según para él en el momento eran buenas. Pero sabemos que nuestra imperfección no nos ayuda a resolver los problemas por nosotros solos. Porque es ahí donde empiezan los problemas y las dificultades. Entonces él debió esperar y ser obediente. Lastimosamente con sus actos le dio la espalda a Jehová. Entonces dice, pero ahora debe acabar tu dinastía, ya no será más. Jehová había pensado que él iba a ser que él quería hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre. Pero con lo que acaba de hacer, solo hasta ahí llegará. Jehová quiere ahora, dice, un hombre que le obedezca. Jehová quiere un hombre que le obedezca. ¿Se dan cuenta lo importante de la obediencia? Y esto nos lleva hasta el comienzo de todo, cómo todo empezó. Desde Adán y Eva. Dios les dio absolutamente todo, ¿verdad? Les dio alimentos en abundancia. Les dio una vida permanente, donde no iban a enfermar ni a envejecer nunca más. Pero ¿qué pasó? Solo les dijo, no coman del fruto del árbol, de este fruto, de este árbol que está acá, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Pero ellos, ¿qué hicieron? Pues se les antojó, fueron tentados por el demonio y ellos cogieron del árbol que Jehová les había dicho que no lo hagan. Fueron desobedientes y por culpa de esa desobediencia es que vivimos el día de hoy sufriendo, vivimos el día de hoy envejeciendo con enfermedades, gracias a que Adán y Eva desobedecieron a Jehová y escucharon a Satanás. Por desobedientes. Entonces, eso nos lleva también al día de hoy a nosotros reconocer que la obediencia es lo más importante. Hacer la voluntad de nuestro Creador, escuchar su palabra, obedecerlo en cualquier momento. Recordemos el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu conocimiento, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que somos. Ponerlo a Él primero. ¿Y cómo hacemos eso? Pues obedeciendo su palabra, demostrándolo cuánto lo amamos,
orando a Él en todo momento, agradeciendo por todas sus bendiciones, pidiendo que nos guíe a cada momento, en cada decisión, en cada acción que vayamos a tomar, hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante, hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a lo que Él nos pide, a lo que Él nos dice, y no tomar nuestras propias decisiones. Entonces, lastimosamente, por su desobediencia, ¿verdad? Porque fue desobediente Saúl. Ahora, dice, por eso ha buscado a un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Jehová ha buscado a un varón conforme a su corazón, un corazón noble, sencillo, sano, y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido el mandamiento de Jehová. Sin más, Samuel se fue a Gilgal, a Gabá de Benjamín. Cuando Saúl contó los soldados que aún estaban con él, encontró que eran solo 600. Saúl y Jonatán y estos 600 hombres pusieron su campamento en Gabá de Benjamín, pero los filisteos se quedaron en Micmas. 3 compañías de merodeos salieron del campamento filisteo. Una fue hacia Ofra, en la otra de Sual, y otra fue a Beth-horón, a la tierra, y la tercera se dirigió hacia las alturas que dominan el valle de Seboim, hacia el desierto. Pero ¿qué pasaba? En aquellos días, dice, no había herreros en todo Israel. ¿Por qué? Porque los filisteos no se lo permitían, porque obviamente tenían temor que vayan los hebreos, hicieran espadas o lanzas, que era lo más justo, ¿verdad? Para que sea una batalla siquiera más pareja. Necesitaban armas, pero obviamente los filisteos simplemente lo impidieron. Entonces, en el pueblo de Israel no existían herreros. Cuando necesitaban herreros, lo que tenían que hacer los israelitas era irse donde estaban los filisteos, ¿verdad? Necesitaban afilar sus arados, cuando necesitaban afilar sus arados, o los discos, o las hachas, o las hoces, tenían que llevarlas a un herrero filisteo. O sea, los filisteos sí tenían sus herreros, pero ellos no dejaban que los israelitas lo tuvieran, obviamente, ¿verdad? Entonces lo que cobraban realmente era mucho dinero. Como nos explica acá, para afilar la punta de un arado de 8 gramos, para los asadores 8 gramos, por las hachas y las hoces 4 gramos, y para componer las aguijadas 4 gramos de plata. En todo el ejército de Israel, dice, no había una sola espada ni una lanza, salvo las de Saúl y Jonatán. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, amigos, ellos tenían a Dios y con eso tenían más que suficiente. No necesitaban nada. Pero ellos no confiaron en Él, no le dieron el primer lugar. Y bueno, veremos qué sucede más adelante. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.